el análisis de los panelistas y le prometemos a Fernando Marguerite que no lo interrumpimos más. No, pero completar estábamos con temas en la comunicación. Sí, gracias, Verónica. Pero es completar un poco la idea, porque si no, ¿sí? Queda. Bueno. Yo hice una lista en el sentido de que hay mucha gente que cometió el mismo error que cometió ahora Peña. También digo que Peña, si tenía 50 materias y que debía una semana, lo que podía decir, bueno, todavía no soy licenciado. Hice las 50 materias, estudié, me formé, me falta una semana. Eso es lo que tenía que contestar Peña en vez de hacerse pasar por licenciado. Por lo tanto, yo lo asimilo a cualquier otro que haya mentido, aunque no tenga ni un día de estudio. De todas maneras, también creo, y esto es lo que me quedé con ganas de decir, que errar es humano y que Peña, como todos, cometió un error humano, sea por las razones que sean, y de eso, como decía Garcés, nadie está libre de culpa. El que esté libre, que tire la primera piedra. Y mentir también es un error humano, que yo no puedo generalizar, todos mentimos, pero seguramente muchísima gente alguna vez en su vida dijo una mentira. Y lo peor es que Peña, para mi criterio, redobló la apuesta y cometió el error 2 veces. Mintió una vez y volvió a mentir. Porque también es humano y normal pretender arreglar cuando alguien es descubierto en una situación que eventualmente lo avergüenza, mentir de vuelta para tratar de tapar la mentira. ¿Vos decís que él no sabía que él sabía que le faltaba ese curso? Obviamente, más que nadie. Pero volvió a mentir diciendo, yo terminé, yo hice el título, le mintió el presidente. Volvió a mentir para tapar una mentira, cosa que es también bastante común. Lo que pasa es que las responsabilidades de un ministro de Estado o de un dirigente son mucho mayores que la de cualquier otro, mucho mayores. Entonces, si bien entiendo a Peña y puedo justificar de alguna manera en el sentido de que es bastante común que estas cosas pasen, no lo justifico en un gobernante y por lo tanto creo que tenía que irse, se tenía que ir, porque no puede estar al frente de un ministerio o de un gobierno o de cualquier cargo electivo por el propio Poder Ejecutivo alguien que miente y mucho menos por los electores. Perdemos totalmente credibilidad en alguien que dijo una vez una mentira. Entonces, y con esto termino. Creo que Peña, algunos dicen, bueno, está, como lo descubrieron, entonces va y renuncia. Entonces, la vara ética, creo que igual rezarse en parte su error. Porque podía haber persistido como persistieron otros, y envolver y buscar apoyos políticos para permanecer, y sin embargo él fue y presentó la renuncia. Ojalá que el sistema político tome nota de esto y que esto sea la norma y no la excepción. Ojalá que todos aquellos que son descubiertos en una mentira, sea esta o cualquier otra, un día den un paso al costado. Bien, Marta. Yo creo que no hay nunca enemigos chicos. Todos los enemigos son de cuidado. Y cuando uno está en un puesto que lo expone personalmente, tiene que tener algunos cuidados. Y creo que una de las principales cosas que le pasó a Peña fue que él le cayó muy duro a Sendik. Con razón, pero le cayó muy duro. Y era obvio que se la iban a buscar para cobrársela, entre otros líos que tiene Ciudadanos adentro. Sí, ¿esto tiene que ver más con lo de Sendik o más con los episodios más recientes? Yo creo que tiene que ver con todo, tiene que ver con todo. Cuando vos atacás a una persona, tenés que tener seguro que tu techo al menos no es de vidrio. No te digo que sea el más duro, pero por lo menos no es de vidrio. Y bueno, creo que es eso y por eso eran las cachadas que le hacían en redes y yo qué sé qué. Al margen de eso, concuerdo que todos somos humanos, todos cometemos errores y lo más digno que pudo hacer él es presentar su renuncia. Más allá de eso, me quedo con algo que dijo Garcés, que es que cuando un político miente, los que perdemos somos todos. Y basta con ver la caída en la aprobación de la gestión de la coalición, producto de los últimos escándalos públicos. Nadie pretende que los políticos sean dioses, superhéroes o personas por arriba de lo normal, pero por lo menos que tengan cierta coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces entiendo que quizás podríamos tomar como costumbre que cuando alguien se va a tomar posesión de un cargo público, sus credenciales estén a disposición de todos los ciudadanos para que este tipo de cosas no pasen
y se juzgue a la persona por su desempeño en el cargo que se lo nombró y no venga tachado de esto, porque sí, es cierto, la gestión de Peña en el ministerio ha sido muy buena, no tiene observaciones, incluso la propia Carolina Cosa así lo reconoce. Sin embargo, ahora la coalición, su grupo y demás quedan manchados por esta situación. Entonces me parece que una forma de limpiar esto es que los políticos que vayan a tomar un cargo y digan que son A, B o C, bueno, lo acreditan y ya ese paso queda saneado. ¿Vos te distanciás, Marta, de la tesis del presidente, o por lo menos lo que dijo públicamente, de que esto fortalece a la coalición? No, yo no creo que la fortalece para nada. Creo que no la fortalece para nada porque hay un descreimiento, hay un reclamo de que no se han cumplido promesas de campaña. Basta con ver algunas publicaciones, señor presidente no me escucha, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto no le hace bien, el evento Astesiano, Marcet y demás tampoco hace bien, y esto es una perla más después del escándalo H, etcétera. Entonces me parece que hay que sanear y mirar para adelante. Pepe. La verdad que la frase, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, es una frase realmente estupenda, porque nos muestra nuestro costado más humano. Y es cierto que todos cometemos errores, yo los he cometido, por supuesto, como todos en esta vida. También es cierto, y esto es sin ánimo de debatir con mis compañeros, sino simplemente porque entiendo que es así, inclusive Fernando cuando hablaba de error, entrecomilló en el aire la palabra error, porque yo creo que merece las comillas, porque error es pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra, o que la Ruta 5 te deja en el departamento de Rocha. Eso es un error. Decir que sos licenciado cuando lo no sos no es un error, es una mentira. Y me parece que hay que decir las cosas como son. Ayer Peña lo dice en una frase, claro, ¿no? Él mismo, Haber él mentido, mismo lo dice. Él mismo lo dice, por eso mismo. Pero, insisto, no es con el ánimo de debatir, porque sé por qué se plantea el tema del error y porque esa frase que dice Garcet tiene mucha fuerza también. Por otra parte, yo me sigo quedando con la de Juan 8:31 que dice: la verdad os hará libres. Esa es para mí la mejor frase por encima de todas las demás. Estás muy bíblico hoy. Bueno, justamente como arrancamos por ahí, quería destacar esa frase. ¿Cuál es la gran diferencia con el caso Sendik y por qué creo que esto no va a afectar directamente al gobierno? Es cierto que hay otros temas que pueden estar bombardeando, digamos, la quilla de la coalición, pero no este tema en particular. Y fíjense ustedes, en febrero del 2016 la lista 711 en su página web coloca una biografía de Sendik donde dice que fue licenciado en biología humana, en genética humana, con medalla de oro, ¿no? Eso fue para repasar, en febrero del 2016. En septiembre del 2017 renuncia a Sendik. O sea, pasó un año casi y medio. Sí. Peña se conoció su caso el jueves, con la aparición en el semanario Búsqueda, y ayer lunes renunció. Pasaron 4 días. Para mí eso marca notoriamente la diferencia entre un caso y otro, por la resolución, por cómo se entiende y se lee políticamente, por cómo el presidente también lo lee políticamente, por cómo la coalición lo lee, por cómo Ciudadanos también, pese a que es su líder, entiende que en la tarde de ayer ya no hay más posibilidades y que debe renunciar. Por eso me parece que hay que marcar esa línea, más allá de que soy de los que creo que políticamente nunca hay que dar por muerto a nadie en este país, y casos tenemos de sobra. También quiero destacar el trabajo del periodismo, que ha quedado un poco ha pasado como desapercibido, pero este caso surge porque un colega del semanario Búsqueda trabaja una información que seguramente le debe haber sido filtrada. Esto no le quita mérito al colega para nada, pero ya que estamos hablando de filtraciones en este momento, quiero que de alguna manera los televidentes sepan que muchas veces los periodistas, cuando arrancamos con una información, es porque alguien se encargó de hacernos llegar. Después hay que tirar de esa madeja, hay que trabajar, hay que dedicarle muchas horas, y no es un trabajo para nada menor. Pero quiero destacar el trabajo periodístico, sobre todo cuando muchas veces se habla equivocadamente de blindaje mediático, lo cual a mí me sonroja en más de una oportunidad. Y también coincido con Garcet en cuanto a la visión que él tiene de que esto orada al sistema político en su conjunto, porque la señora y el señor que no tienen la posibilidad, como el propio sistema político, como nosotros, como periodistas, comunicadores, de levantar un teléfono, de llamar a alguien o de estar en permanente contacto, y lo ve de lejos y siempre llega una opinión que es: son todos iguales, la corrupción, los acomodos, esto, lo otro. Y la verdad que le pega fuerte al sistema político este tipo de situaciones. No estoy hablando de Peña, ministro del Ambiente, no estoy hablando de Peña persona, de quien tengo un buen concepto, pero sí creo que lo ocurrido
terminó con este final, que muchos también se preguntan, y creo que con razón, más allá de que el diputado Ope Pasqueta ha dicho, bueno, ¿pero qué quieren? ¿Desterrar a Peña, Claro. enviarlo fuera del país, exiliarlo? Porque es cierto, ayer nadie se cuestionó que Peña iba a volver al Senado. Nadie. Sí, hasta que Carolina H. respondió a un tuit de Schifani donde dice, ¿y el Senado? Y el Senado, claro, porque ahí surge la pregunta, bueno, pero si mentiste en esto y cometiste un error, ¿vas a hacer lo mismo en el Senado? O sea, ¿cuál va a ser tu actitud? Es lo que puede pensar también cualquier persona del público para irte leyendo. A esa pregunta que vos te haces, Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, respondía este mediodía, nota con Telemundo precisamente, que una cosa son los cargos de confianza y otra cosa son los cargos selectivos. Sí, claro. Y decía que para irte del Parlamento tendrías que haber cometido un delito, y hablaba de delitos graves, que son cosas diferentes. Pero nos queda Pablo, y después vamos, si quieren, con ese debate. Se tiene que quedar en el Senado, tiene que renunciar allí. Bueno, ¿qué opinan los panelistas? Peña mintió, sí, mintió. Mintió, no es un error, mintió 2 veces. Peña fue un buen ministro, fue un muy buen ministro, pero perdió la confianza del presidente. La confianza del presidente y la confianza de su sector. ¿Perjudica a la coalición? Sí, la perjudica. Claro que la perjudica. Creo que la perjudica mucho menos de la forma en que renunció. Eso es algo real, porque se ha visto en este gobierno que el que se equivoca se va para afuera. No hay medias tintas, no importa el grado de equivocación. Lo que yo me pregunto es, si yo mentí, pero sacando el caso de Peña, yo mentí, o me equivoqué, porque ahora queda más lindo decir me equivoqué. ¿Recién reconozco esa equivocación o esa mentira cuando se me descubre públicamente? Si no mantengo la mentira, habría que preguntarse eso también. Creo que el problema acá que tiene el gobierno, muy a mi pesar, ¿no? Porque es integrante de coalición, es el Partido Colorado. El Partido Colorado, que se jacta de decir que es un aliado leal al gobierno, en forma indirecta, refiriéndose a Cabildo Abierto, que lo critica y que en alguna ocasión ha votado conjuntamente con el Frente Amplio en contra del oficialismo, no ha tenido tantos problemas o no le ha traído tantas complicaciones al gobierno como el Partido Colorado. Entonces, cuando vos tenés 4 o 5 situaciones similares, Talvi que se tuvo que ir por la diferencia que tenía con la política exterior con el gobierno. Cuando tenés a Germán Cardoso, que se tuvo que ir porque había una denuncia penal que después fue archivada y se demostró que bueno, lo que se denunció no se probó y demás, pero también causó un problema. Cuando tenés un Uriarte que los propios integrantes de su sector político, ciudadanos, le quitan el apoyo y lo desplazan. Cuando sucede algo similar con la vicecanciller H, y ahora con lo que sucede con Peña, es complicado, ¿no? Para el oficialismo del Partido Colorado. Es ¿Vos decís que complicado. este socio le está dando muchos dolores de Y cabeza? por lo menos le ha dado 5 ya. 5, desde que inició el gobierno hasta ahora. Y aparte, el problema no es ese. El problema, creo yo, que viene dentro del Partido Colorado. Parece el Instituto de Ciegos. Están todos juntos, pero ninguno se puede ver. Tienen problemas entre todos. Uno que critica al otro, el otro que critica al otro. Rencillas políticas entre ellos. Le quitan la confianza. Por Twitter se pelean. O tratan de resolver su situación política con cara a las próximas elecciones, o no solo el Partido Colorado, lamentablemente, siendo un partido tradicional, con tantos años de historia y demás, va a tener una votación bastante escasa, sino que tampoco va a poder apoyar a la coalición. Sí, más allá de lo que pasa en el Partido Colorado, vos decís que hay una afectación concreta. Una cosa es las internas del Partido Colorado y cómo lo afecta electoralmente, y otra cosa es cómo están complicando de algún modo la gestión de gobierno. El gran problema que tiene acá, creo yo, ¿no? Viéndolo de afuera del Partido Colorado, es que surgió un nuevo sector que se llamó Ciudadanos, ante la hegemonía que existía antes dentro del Partido Colorado, que desestabilizó las raíces del Partido Colorado, Ciudadanos. Un sector mayoritario que desplaza a lo que era lo característico del Partido Colorado, lo que se mantenía en el tiempo y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenían buenas ideas este sector, pero su líder, de un día para el otro, dijo, hasta mañana me voy. Y quedó en la nada. Y ahí viene la... Peña sería quien sucede. Bueno, pero los votos los tenía Talvi, vamos a entenderlo. Ya te voy contigo, Fernando. A esto agrego, a esto que vos decís, Orsi también tuiteó respecto a esto y dice, el gobierno no es una suma de actuaciones personales, es un todo. Y cada acción de un ministro es parte de una gestión de gobierno. Pareciera como que todas las renuncias fueron asuntos del Partido Colorado.
Bueno, no es que pareciera que todas las renuncias son... A ver, vamos a entender, lo de Orsi está bien, está perfecto. A ver, la oposición está agazapada esperando para pegar y está muy bien, es lógico. Ahora vamos a ir con yo otras lo voces de haría la también, oposición. está claro. Pero no se puede pretender que se le endose al gobierno de que no sabía que le faltaban 6 días para terminar un título a Peña. O sea, digo, son cosas que salen ya de lo... Porque aparte lo que tenemos que analizar es, a ver, ¿tuvo una buena gestión o no? No la tuvo. ¿O la tuvo? Sí, la tuvo. ¿Tuvo alguna irregularidad? ¿Tiene denuncias penales por malversación de fondos? O sea, no lo tuvo. Fue un excelente administrador, por lo menos lo que se sabe hasta ahora. ¿Le mintió al presidente? Sí. Y si le mentís al presidente, te tenés que ir. Sí, yo solamente quería poner un matiz ahora con ese tuit que leíste de Orsi, se me vienen otras cosas a la cabeza. No, pero para no entrar en eso, porque yo ya dije antes, en los gobiernos del Frente Amplio, de los cuales Orsi formó parte, en los cuadros del Frente Amplio, pasaron muchas cosas de estas y nunca lo vi a Orsi señalando con el dedo ni marcando internas de... O sea, está bien, esas mezquindades también existen en la política. No, yo quería poner un matiz con respecto a lo que o un matiz no, una diferencia más bien dicho, con respecto a lo que Pepe dice y Garcés también, de que este caso le pega al sistema político. Yo tengo una visión distinta a eso. Creo que al sistema político le pega o no, siempre y cuando el sistema político reaccione de una u otra manera. Y me parece que en la reacción del sistema político y de cualquier organismo y de cualquier situación, la reacción es la que marca la conducta y la sanidad del sistema. Acá, cuando trabajas con gente, hay seres humanos, que nos podemos corromper, que pueden no estar a la altura de sus responsabilidades, que pueden mentir y muchas situaciones más. Uno no es capaz de elegir 500, 600 personas que están cerca del Poder Ejecutivo, digamos, del gobierno, y de todas dar garantía de conducta y de probidad. Eventualmente cuando llegan, sí, pero después la vida es dinámica. Pasan 3 años y pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas como esta, que pasan. Entonces, si vos tenés un caso como este y lo que hace el gobierno es protegerlo, apañarlo, a mentira, acompañarlo, taparlo, entonces el sistema político se orada. En ese caso se orada. Si el sistema político reacciona, y dice, para afuera en 4 días, como dijo Pepe, creo que el sistema político se fortalece. El sistema político expulsa por sí mismo a quienes cometen este tipo de errores. Vuelvo a poner las comillas. Me parece que eso es lo que garantiza. Es como que vos tenés una dolencia y el cuerpo te dice fiebre. Y bueno, la fiebre es una reacción del organismo a una dolencia. Bueno, fiebre, se atiende la fiebre. Ahora, si el organismo no reacciona y no muestra la fiebre, la dolencia o el problema se empieza a agravar. Se empieza a agravar y termina pudriendo el cajón. Si vos no sacás la manzana podrida dentro del cajón, te termina pudriendo todo el cajón. Entonces, si el sistema político responde y dice Peña para afuera, y tantos otros casos, porque hubo otros casos durante este gobierno donde tuvieron que irse, me acuerdo de algún director de Antel y algunas otras situaciones que tuvieron que irse rápidamente. Bueno, ese Astesiano era del cercano al presidente, todo lo detuvieron en Suárez, con el presidente allí, todo, nadie apañó nada, che, para adentro, sos un delincuente, para adentro. Eso es la reacción del sistema político sano. ¿Sabes lo que pasa, Esto impactaría sobre el sistema político si el sistema político, como tantas otras veces, ahora podemos hablar del caso Caram y todo, y el sistema político apaña, cubre, entonces eso es lo que generan todos nosotros, decir, vos, son unos curreros estos tipos. ¿Sabés qué pasa, Fernando? Cuando la gente votó la coalición esperaba un cambio. Entonces pasó esto y de alguna forma tiñe una sombra de duda. Y la oposición está agazapada esperando para marcar errores. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron muchísimos errores. Sendoya, Sendic, Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estoy hablando de la oposición. Y nosotros nunca lo capitalizamos. No estaba hablando de la oposición, estoy hablando del sistema político. Está bien, pero Sí, es el mismo sistema político. Mi matiz era sobre esa Está bien, afirmación de que afecta al sistema político. Es un interesante e inteligente que hace Fernando. Yo también creo que muchas veces cuando viene el golpe y es fuerte, la persona cae y queda tumbada, el famoso knockout.
Y otras veces el golpe se empieza a sentir días después, empiezan las molestias y un moretón que apareció por ahí y decís, ¿y esto a qué es? Y fue aquel golpe que me dieron hace 3 días. Bueno, capaz que esto también empieza a tener repercusiones más adelante. No estoy hablando del caso Peña, estoy hablando en general del sistema político, porque me parece bien el apunte que hace Fernando. Esa suerte digamos, autolimpieza que hace el sistema político. Ahora, muchas veces. Claro, por eso ponía la salvedad. Porque de lo que había parto de la pasado. base que estas cosas van a pasar en el gobierno del frente, en Bien, en los que vendrán, y ahí les siempre pregunto, van a pasar, porque ¿hasta está en la dónde? condición humana. ¿Hasta dónde se sanea el sistema? Por ejemplo, dentro del Partido Colorado, el sector de Fischer Alcantero estaba presentando una carta pidiendo que Peña renuncie al Senado, no vaya al Senado, porque dice que mentir es mentir, en el Ejecutivo o en el Parlamento. Bueno, está bien, pero eso lo Peña resolverán accedió dentro ahí, del eso es una partido, decisión eso. exclusivamente de Peña, porque a Peña lo votaron para ahí. Él tendrá que responder por sus electores y ya está. Nadie le puede pedir a Peña que deje el Claro, Senado. pero tal vez en esa Ahí lectura lo que vos puso hacías, bueno, gente lo importante es que el sistema político se sane. Mucha gente está escribiendo, y escribía ayer luego de la conferencia, cuando anunciaba que iba al Senado, bueno, está bien, va a seguir viviendo del Estado, va a seguir Pero es que pagando el inconsciente un salario colectivo, público. lo que No, pero queda. perdona, pero hay una diferencia, solo esto. Te lo planteo porque lo No, pero plantea- hay una diferencia entre Creo lo que que, también entre se lo que puede pasó y de dónde preguntar. estaba Peña y en el Senado. Peña es un cargo de responsabilidad y de confianza, donde lo pone el presidente de la República, en el Poder Ejecutivo. Entonces, tiene que renunciar, necesariamente. En el otro caso, no es un cargo de responsabilidad, es un cargo electivo, donde hay una cantidad de gente que lo votó. La gente, después, podrá decirle ratifico el voto o no. Dependerá la carrera política de Peña, el respaldo político que tenga. Por eso cuando Totalmente. dicen qué va a pasar Sí, con la porque carrera porque política de además Peña, y va a pasar de acuerdo al respaldo que tenga. Admitir el error no te libera después en tu condición de político de que pagues ese costo. Con Claro. que no te voten en la próxima elección, con que de repente en el Senado quedes muy en solitario, eso puede pasar. Entonces una cosa no quita la otra. Pero el razonamiento que Pero es estamos distinto. haciendo acá y el Es razonamiento distinto. que hace Fernando y el que está haciendo vos es objetivo y es correcto, yo lo comparto. Ahora, dentro de 6 meses, la opinión pública no va a razonar como estamos razonando acá. ¿Qué es lo que va a quedar en la opinión pública? No, justamente otro ministro más que renunció porque mintió y dijo que tenía un título y no lo tenía. No iba a importar si lo dijo el jueves porque no te vas a acordar y renunció el viernes, o si después renunció a los 5 días o pasaron 6 meses, sino lo que te va a quedar, que es un hecho objetivo y único, es otro ministro más que dijo que tenía un título y no lo tenía Eso ya está. y renunció. Eso ya se Punto. decidió. Entonces, Lo cuando vos otro- me Vaya decís... al Parlamento o no vaya, No, eso pero es claro, otro no. Pero es el Senado. En el Senado, Fernando, Peña, usted- si va al Senado, no afecta ni al gobierno ni a la coalición. No lo sé. Es la imagen pero de él no, solo. no lo sabés. Pero si no depende ni de Está la bien, coalición pero a ver, ni del pero- Poder Ejecutivo que Peña esté en el Senado. yo lo entiendo y sé la mecánica del Parlamento, pero en la opinión pública... Bueno, de vos estás pronto- interpretando la No, opinión no, pública, pero lo a ver, cual supone una suerte de iluminación Es que tenés soy, yo no. un iluminado. Bueno, sí, soy está. un iluminado. Y entonces, en la opinión pública, lo que va, pero basta salir a la calle y le vas a preguntar a cualquiera dentro de 6 meses. ¿Y qué te puede llegar a decir? Este ministro, que era ministro, ahora está de legislador. Se mandó una macana y sigue en el Parlamento. No, Eso es al un poco lo revés. que yo Es al revés. preguntaba, Era porque son legislador. muchos los razonamientos Sí, en ese sentido. está bien, ¿no? pero bueno... Es está al bien. revés. Era legislador, Vuelve a lo donde llamaron de estaba. ministro, patinó y volvió a ser Pero el legislador. análisis objetivo de la banca y de Bueno, cómo la tenés, ese es el renunciás análisis y te vas a objetivo. la Secretaría de Estado y después volvés porque la banca Ahora, es tuya y demás. Ese es el análisis. Esto es como un partido... El que yo te digo No, es el análisis no. objetivo. El que vos estás poniendo es el subjetivo que te imaginas. No lo es que el opina- subjetivo. Te imaginas lo que opina la gente. Te lo voy a ¿no? hacer bien sencillo. Un partido de fútbol, jugaron los 90 minutos, 17 pelotas en los palos, me pasaste por arriba y todo lo demás y te gané 1-0. ¿De qué se va a hablar? ¿Qué te gané 1-0? Todo lo demás es cuento. Hablando y lo que de me lo estás que, diciendo de lo que vos, opina la gente. está todo fantástico. me Ustedes parece así. coinciden con la... No es la ejemplo percepción, no. porque Garcés decía que habían hecho estudios en ese sentido, de que esta cuestión ética de la honestidad es lo que realmente pesa a la hora de evaluar a un político, o la gente en realidad evalúa cómo vive, el tema de la seguridad, el tema de la economía, y tal vez estas cuestiones pasan a un segundo plano. Yo soy de ¿Qué la lugar se le teoría asigna? de los círculos concéntricos que están alrededor nuestro, empezando por el primero, que tiene que ver con la familia y adentro del hogar, y de adentro del hogar está cómo pago mis cuentas, si tengo trabajo, después se abre y está la vereda y ahí está la seguridad, y después se van abriendo esos círculos concéntricos. A veces el sistema político piensa que están acá, pero en realidad están acá.
muy lejos del primer círculo, que es en el que piensa la gente todos los días, en qué voy a comer, cómo voy a pagar las cuentas, si tengo trabajo, la salud de mis hijos, mi familia. Ese es el primer círculo. Me parece que en eso piensa la gente. Yo no estaría tan de acuerdo con García en ese sentido. Sí, García hablaba de qué es lo que se evalúa en un político, que no es lo mismo que evaluás cuando Pero, pones el voto, ¿no? a ver, Tal vez no es exactamente lo mismo, hay otras variables allí. Entre los 3, 4 temas más relevantes, me parece que ese no está puesto ahí. No, a ver, hay una cosa. Cuando Me parece. nombran un ministro, a vos no te interesa si el ministro tiene tal o cual título, etc. O sea, no existe en tu universo de preocupación. A vos lo que te importa es que, lo mismo que Pepe, que puedas salir a la calle y que vos tengas para subsistir y pagar tus cuentas. Pero ¿cuándo viene esto de la honestidad del político a tu mundo? Cuando saltan estas cosas. O sea, nadie se cuestionaba cuál era, no sé, el currículum de Peña antes. Nadie le importaba, era un ministro que estaba allí, hacía una buena gestión. ¿Cuándo sale esto al interés público? Cuando sale lo del título. Lo mismo con los otros casos que citó Fernando. Entonces, no es que a la gente le importe, o capaz que hay alguno que sí, pero no la mayoría, cuál es este fulanito, qué historia tiene atrás. ¿Te importa cuando sale esto? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Por eso es mejor adelantar y bueno, y que lo blanqueen desde el vamos para que después no caigan estas sorpresitas. Bueno, otra de las cosas que pide esta carta de Cantero es que todos los que tienen cargos y representan al Partido Colorado y acreditan algún saber, efectivamente lo acrediten para no volver a toparse con un caso de estas características. ¿Está previendo de antemano que hay varios que dicen ser algo que no lo son? Y bueno... Porque lo que está pidiendo es eso. Señores, a ver, muchachos, los que dicen que son tal o cual cosa, vamos a empezar a acreditarlo para no tener mayores problemas. Es una falta de confianza tremenda. ¿No? Yo, cuando pienso que cuando la gente, no quiero interpretar a la gente, voy a hablar, por ejemplo, de mí, creo que la honestidad, la transparencia y la autenticidad del candidato son fundamentales. Después está la empatía, la atracción que vos sientas por el candidato y después están las ideas. Me parece que es mayoritariamente así. Por más ideas buenas que tenga y que comparte conmigo, si vos pensás que ese candidato no es honesto, no es transparente, no es auténtico, no lo acompañás. Entonces creo que Peña, con esto, él personalmente, no la coalición, no el gobierno, no el sistema político, él personalmente da 3 o 4 pasos para atrás. Porque, qué sé yo, toda la gente que creyó en Peña, en su honestidad, en su transparencia, se ve sorprendido en su buena fe con una mentira y seguramente defraudado. No sé si Peña va a tener respaldo político para que lo siga apuntalando, pero a mí honestidad, transparencia y sobre todo autenticidad me parece que son elementos fundamentales de la política para que uno diga creo en este o creo en el otro. Ahora, es preocupante la encuesta que refería a Garcés, que la primera preocupación de los uruguayos es que el político sea honesto. Porque yo parto de la base... No es la primera preocupación, es lo que valora... Es lo primero que valorás. Son cosas distintas. No, lo primero que valorás, pero a ver, es una expresión de deseo. Porque ¿qué usted valora de un político? ¿Qué es lo primero que usted valora? Que sea honesto. O sea, es una expresión de deseo. O sea, debería ser al revés, descartar que hay honestidad en los candidatos. No, descartar que son gente honesta, el político, y entonces decir, ¿qué es lo primero que valora? Bueno, que sea un buen administrador, que tenga una muy buena gestión. Que sea honesto no quiere decir que no esté en la primera línea, sobre todo cuando han habido... tantos políticos deshonestos. No, está bien, pero entonces es una seguidilla de... O sea, la preocupación o lo que valorás en primer lugar de un político es la honestidad. Sí. O sea, que vos... Lo primero que pido es que sea honesto. Y sí. Pero yo descarto que si una persona lo sigue en 30, 40, 50.000 personas, debe ser honesta. Honesto y auténtico. Yo me acuerdo parece a mí. Me acuerdo siempre del actual presidente de la República. En la campaña le decían, te tenés que mudar de la Tahona, tenés que dejar de hacer surf, tenés que bajar un poco el perfil, no digas más que fuiste al British, porque eran elementos que jugaban en contra de él. Y la respuesta en la calle es, soy lo que soy, y soy esto. Si me tengo que cambiar de lo que soy para que me voten, prefiero que no me voten. Y creo que eso es un valor fundamental. El que eligió a Luis Lacalle sabía lo que era. El que eligió a Peña hoy duda si sabía lo que era Peña o en algunas cuantas cosas le mintió. Hay que ser honesto, es un valor inclaudicable, y la gente lo valora. Hay que ser transparente, y no todos lo son, y hay que ser auténtico. Es la base de la confianza. Pero el es la base de la candidato era confianza. Fernando. Y vos votás un candidato o un político o lo que sea
pones tu confianza. Para mí el voto, que es tan trascendente, estás poniendo... Por eso Marta no me dice gusta la el lista candidato era Talvi, sábana, pero Peña también por eso tuvo no me su gusta la lista respaldo sábana y político, todo lo ¿no? demás. Tuvo. Pero estás poniendo Pero el un voto de candidato confianza era en alguien, Talvi. que es muy Y importante. Reich, ¿no? El candidato era Pero Talvi. la agrupación era Talvi, Peña y Reich, ¿puede ser? No, Robert Silva, ¿no era? No recuerdo ahora. que Creo que Robert eran tres. Silva. Creo que eran tres. Pero Y Talvi. el que arrastraba los votos era Talvi, Era ¿no? Talvi, el de los votos El era que Talvi. arrastró La los gente votos, que o sea, siguió a Ciudadanos lo la- siguió por Talvi. La gran mayoría, ¿no? Vamos a Sí, entenderlo, sí, digo, obviamente. Peña es una persona que también tiene un caudal Estamos de electoral acuerdo, importante, pero ¿no? Tenemos que ir O lo cambiando de tenía. tema, pero les hago algunas preguntitas breves. Esto abona el clamor de muchos, otros están en contra, pero bueno, muchos dentro del Partido Colorado del retorno de Bordaberry. ¿Se vuelve más necesario? Y yo creo que sí. ¿Y sí? Sí. ¿Y sí? Sí, porque es un partido que se está... un partido tradicional, fuerte, obviamente, no vamos a hablar del Partido Colorado, pero que de alguna manera en estos últimos tiempos se vació aún más al integrar la coalición, porque sus mejores cuadros, de alguna manera, pasaron a formar parte del gobierno. Entonces, me parece que se comenzó a quedar sin candidatos, entre otras cosas. Bien, otra cosa. El Comité de Ética, ¿se la va a dejar pasar a Peña? ¿Ya está? ¿Con esta renuncia descomprime? Porque puede haber incluso Bueno, él pidió una la desafiliación. reunión. Él le pidió la comisión de ética para ir. Yo pensé Bien, que no pero iba a ¿cómo ir. sigue? Yo creo que hasta acá terminó. Hasta acá Yo no, terminó. creo Para en llegar, bien. yo no creo en ningún comité de ética de ningún partido. Me parece una fantochada los comités de ética de todos los partidos políticos. Es humo. Es todo humo, Es humo. lo Perfecto. Había reciben, faltado, le no aceptan los faltaba. descargos, Faltaba después el le humo. dan vista y toman una resolución que no termina en Bueno, nada. Pablo 23, ¿el humo o Todo Saralia? humo. Comité de ética de los partidos políticos, todo Bien, humo. entonces coincidir con Fernando, no va a pasar nada. No pasa Bien, nada. Entonces la honestidad, Pablo, en ese marco se desdibuja, porque si en la comité de ética no pasa nada es porque... La única vez que un honestidad- comité de ética te sanciona es porque ya estás hasta las manos, que fue Está. lo que pasó con Sendí, que estaba hasta las manos Está y no bien. había forma. Pero eso Había se que contradice resolverlo. con lo Y el que hombre- dijiste recién. Y el hombre le dijo, mejor me voy antes de que me agarren. Pero Eso- ya está. Eso se ¿para contradice- qué querés un comité de ética? No, yo no quiero nada. Si el tipo ya... Renunció y se fue. pero Ya a ver, renunció y se pará, fue, no, pará. pero además asumió que faltó la ética. Renunció al Asumió que ministerio. mintió, ¿qué iba a Pero decir? sigue estando en fila del Partido Pero el Colorado. comité, de No quiero ética, nada. el comité de ética lo que puede hacer es ratificar lo que ya dijo Peña. Pero Es te decir, acusan faltaste de- la pero a ver, ética, Peña. Pero pará, Bueno, yo no pero hay quiero una nada, lo batería que de digo es- sanciones a la interna Que del lo van a partido. expulsar del partido, pero Sí, ni no, yo soñando. pregunto, yo pregunto. No podría. Son El- 4 y el expulsan a comité- uno. No va, no Pero queda pará, exacto, lo que yo claro. te quiero decir es otra cosa. Yo no digo que vaya al comité de ética, que lo echen. No, lo que te estoy diciendo es que vos te estás contradiciendo a vos mismo. Porque ¿De si qué? vos decís que la honestidad Bueno, va pero de es suyo normal. con el rol del político Y y, después decís que un comité decís de que la ética es comité de un- ética no existe. No, es como que- el rol político no. Entiendo que el candidato debería ser honesto y tiene que ir de suyo. ta, ta, ta. ¿Y quién controla el tema de la honestidad a la interna? El No, comité de no hay ética de organismo los de partidos control. políticos no es integrado por ningún candidato de nada. Son gente que está ahí en la vuelta de los partidos. Dice, vos querés participar del comité de ética, vení, Bueno, dale, está sentate llamando, ahí. llamando Que tienen Pablo. 15 votos. No, Está es llamando, no, está no seas llamando, malo. son varios los que están llamando, que integran el comité de ética. ¿Pero qué? Bueno, ¿Cuántos votos tiene lo del comité de no ética? es que tengan votos. Entonces no existen. El político que existe es el que tiene votos. Cuando Bueno, da vuelta a la pero urna. se supone Pero que el sí comité- tienen ética. Tener ética y tener Es voto todo no siempre verso. va de la mano. Es todo humo. Bueno. Es todo humo. No Ay, tiene ay, un solo ay. voto. Pero no el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio. No tienen nada que decir. Venga el comité de ética. Ah, Que sí, vengan claro, los vamos con el comité de bomberos. ética. Bueno. Tienen que tener voto. Claro, al revés, mejor que no tengan votos. Sí, mejor Vamos a cambiar Déjense de, de cosas tenemos que raras cambiar con de el tema comité y de que ética. justamente Oh. tiene que ver con la transparencia, con la ética y demás. Solamente dejo una última preguntita. ¿A alguien le preocupa la gestión del Ministerio de Ambiente? Ya sabemos que va a ir Robert Bouvier, ¿no? Quien está de vicepresidente de Antel. Esta ida de Peña compromete, retrasa. ¿Cómo imaginan la gestión en ambiente a, ver, partir de ahora? La gestión de Peña en el Ministerio de Ambiente fue muy buena. Entonces calculo yo que el Bouvier que venga va a continuar las mismas líneas que venían bien. Bien, no peligra nada. No Para mí no. En cuanto a la gestión del Sí, ministerio. estamos no. hablando de eso. Hay la gestión del temas Ministerio. importantes en el Ministerio de Ambiente. ¿eh? Creo que sería bueno mantener una política En de línea. Estado en ese sentido. Bien. Sí. Bueno, no hay más. No, porque, diga. Yo digo, va Bouvier, ¿no? Que yo Sí. no lo conozco porque estaba en Antel. Antel va a vivienda, o sea, dos cosas. Yo no sé qué especialización tenía Bouvier en Antel y no sé qué especialización y qué conocimiento Creo y que es experiencia contador, ¿no? Es contador, sí. Tienen ambiente. O sea, en principio, a mí me gustaría que fuera a ocuparse de un tema tan sensible y tan importante como el medio ambiente alguien
que mínimamente entendiera el tema. ¿Un Blasina, Ojalá. por ejemplo? No, no sé, yo no voy a poner nombre porque no sé, pero le deseo el mejor de los éxitos. Y el otro tema es que siga siendo la distribución política de los temas, ¿no? Porque está Amarilla, Gerardo Amarilla, en la vice del ministerio, subsecretario. Hace 3 años que está, tiene todos los temas, los domina, estudió el tema, Claro, sabe. de hecho, el nombre lo pone Ciudadanos, Y claro, no pero no lo pone el presidente. Por eso, pero como es como un colorado que lo pone en coso, ponen a Bouvier. Yo no tengo nada contra Bouvier ni lo conozco. Ojalá que tenga una excelente gestión, pero la verdad, sería más lógico, claro, las cuotas políticas, todo lo demás, viene, pero la verdad que me parece que hasta que no cambiemos esas cosas es difícil que, si no ponemos los técnicos y los mejores al frente de las cosas, va a ser difícil que evolucione. Bien, otro tema que sin duda sigue pendiente y que debatiremos en otro momento. Hablamos de ética, hablamos de transparencia, hablamos de gestión y aparentemente otra vez la mirada está puesta en la Intendencia de Artigas, con algunas, por lo menos, números